Bueno, había un capataz que fue a revisar una obra que estaban haciendo y llegó y encontró a 3 canteros que había allí y al primero le preguntó, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va la obra? Y entonces el hombre estaba amargado, estaba allí trabajando, pero amargado. Y le dijo, aquí estoy trabajando, estoy amargado, aún encima vienen aquí los jefes a decirme a mí lo que tengo que hacer, a decirme cómo lo tengo que hacer, aún encima los jefes vienen, no hacen nada y vienen a decirme cómo tengo que hacer las cosas, llegan los últimos, se va el primero y yo tengo aquí que currar. Y el capataz le dijo, bueno, tranquilo. Y al otro que estaba al lado le preguntó, bueno, ¿cómo te va el trabajo? ¿Cómo te va la obra? Y el otro dijo, ¿que cómo me va? Vaya tela, estoy aquí amargado, yo tenía que estar con mi familia, con mis hijos, con mi gente, estoy aquí, tengo que echar un montón de horas, un montón de esfuerzo, mis hijos allí solo, mi mujer histérica con los niños, que tengo 4 o 5, bueno, 5. Y vaya tela. Bueno, le dijo, vale, tranquilo. Y al tercero le preguntó y le dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Y el tercero le dijo, ¿qué estoy haciendo? Una catedral estoy haciendo. La pregunta para ti esta mañana es, ¿qué tipo de cantero eres? ¿Con cuál de los 3 trabajadores te identificas? ¿Estás sirviendo al Señor, pero muchas veces protestando y amargado y pensando lo que no pueden hacer los demás? ¿Crees que es demasiado trabajo para ti? ¿O estás consciente de que estás haciendo algo mucho más grande que una catedral con tu vida y con la mía? ¿Qué tipo de cantero te identificas? En esta mañana vamos a hablar de Esdras capítulo 6, y yo lo he traducido así, la cuadratura del círculo. Complicado, ¿no? La cuadratura del círculo. Bueno, para los más espirituales, soberanía y providencia. Así que escoge tú el qué. ¿Por qué digo cuadratura del círculo? Porque aquí en capítulo 6 terminamos la primera sección del libro, donde ya vamos a ver que la obra por fin se construye, después de 20 años se termina el templo, y entonces ya la cuadratura, o sea, ya termina todo esto, y ahora el capítulo 7 nos va a empezar a presentar a Esdras. Es curioso que el personaje del libro de Esdras aparece hasta el capítulo 7. Bueno, las cosas buenas a veces se hacen esperar, ¿no? Yo recuerdo que Israel, creo que era, bueno, ya no me acordaba esta mañana y le iba a preguntar al oído y se me olvidó, pero bueno, digamos que Israel lo hacía porque está aquí. Recuerdo que fuimos a ver una película que era Hulk, la película Hulk, cuando salió en el cine, la primera vez hace un montón de años ya. Y la película duraba 2 horas y pico, ¿no? Entonces empezamos a ver la película y después de 10 minutos Israel, papá, ¿Hulk dónde está? ¿Cuándo va a salir? Y yo, bueno, ahora sale, tranquilo. Otros 5 minutos después, papá, ¿dónde está Hulk? Y así estuvo 40 minutos por lo menos, 50 minutos hasta que Hulk salió. Así que a veces lo bueno se hace esperar, pero ahora aquí tenemos esta cuadratura del círculo. Vamos a hacer un repaso, sobre todo la semana pasada. Los que regresaron de Babilonia a Jerusalén tuvieron que implicarse, pero luego tuvieron que comprometerse, porque no solamente era estar implicados, sino que ahora sufrieron el ataque o la amenaza de aquellos que les dijeron quiénes sois vosotros y quién os dio permiso para levantar esta obra y cuáles son vuestros nombres. Y sabéis lo que hicieron, ¿no? Escribieron una carta. Y los profetas les animaron a no creerse nadie, ellos, pero con un Dios que es todo. Recordáis, ¿no?, que citamos la película de la serie de Juego de Tronos, con su personaje Arya, que aquel maestro le enseñó cuando le preguntaba, ¿tú quién eres? Y le le enseñó a decir, nadie. Y cuando ellos contestan, dice, porque les preguntan, ¿quiénes sois? ¿Cuáles son vuestros nombres? Y ellos dicen, nosotros somos siervos de Dios, o sea, nadie. Pero tenemos un Dios que está en los cielos. Así que quedamos en la esperanza de la contestación a la carta del rey, a la espera de la contestación de la carta del rey. Ellos llevan la carta y quedamos esperando a ver qué pasa, ¿no?, en el capítulo 6. Bien, así que
lo que pasa en el capítulo 6 te va a tirar para atrás, directamente. O sea, te va a tirar para atrás porque es increíble, porque hemos hablado, ¿no?, de la soberanía y la providencia de Dios. Estas son dos cosas que en este capítulo 6 están siempre presentes. La soberanía y la providencia. Algunos incluso cuando hablan de estos dos atributos de Dios en conjunto, suelen decir la soberana providencia de Dios. Soberanía, que es que Dios lo puede todo, que Dios lo puede hacer todo. Providencia es que Él provee, prevé antes de que ocurran las cosas, sabe las cosas, determina las cosas. Bien, así que lo que vemos en cuanto a la soberanía de Dios, lo primero que vemos es el interés del rey en buscar. Vamos allá al capítulo 6, ¿estáis? ¿Sí? ¿Habéis traído vuestra Biblia? Bien. Aunque sea láser o física, pero hay que traer la Biblia. Si no, yo voy a sugerir que no traiga Biblia, le pasemos 2 veces la ofrenda. Así ya todo el mundo va a traer la Biblia, a no ser algún generoso que decida no traerla para ofrendar 2 veces. Bien, capítulo 6, versículo 1. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, o sea, una especie de biblioteca, ¿no?, de sitio donde buscaban, y donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que estaba en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así, memoria. Es decir, lo primero que vemos es que el rey sí se interesó. El rey podía haber dicho, mira, ¿cómo que dicen esta gente que yo tengo que buscar en dónde? No me da la gana, no busco, no quiero. Llévales la carta y haced lo que querráis. Pudo haber hecho eso el rey, sin embargo no lo hizo, se puso a buscar. Pero el interés lo hablamos incluso de que Acmeta estaba en el sur de Babilonia, o sea, estaba muy lejos de donde el rey residía, estaban en la otra punta del país. O sea que lo que aparentemente ocurre es que el rey empieza a buscar donde él está y no están esos archivos, no están esos documentos. Así que manda buscar por todo el país a ver dónde está ese documento, a ver si lo podemos encontrar. Y lo encuentran en un archivo que estaba en el sur del país. Bien, así que Acmeta estaba en el sur, lejos, pero Dios está cerca, está al control. Es decir, ese documento que hace falta para que ellos puedan volver a trabajar otra vez en la obra, no está. El rey lo busca, está lejos, pero no importa dónde esté, no importa si está lejos, Dios está cerca, es decir, Dios está al control, y Dios toma el corazón de aquel rey y lo mueve para que busque eso con diligencia. Dice que como repartimiento de las aguas es el corazón del rey en las manos de Dios. No es muy difícil, ¿no? En las manos de Dios está. Y aquí lo vemos, este rey, ¿por qué tiene que buscar así? No es normal que lo busque. Puede estar lejos las cosas, pero Dios está cerca. Ese es un principio ya para nosotros, en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Yo no sé, pero hay cosas a veces que a nosotros nos pueden parecer que están lejos por llegar. Metas que tenemos, cosas que queremos que se cumplan, oraciones que estamos haciendo, deseos, propósitos que tenemos, y podemos pensar que esas cosas están muy lejos. Y es verdad, pueden estar lejos, pero Dios está cerca. Y esa es la primera enseñanza que aquí vemos en Esdras 6. Dios está cerca. Mirad, la carta no tiene desperdicio. Y lo que es interesante es que nos hace tener constancia. O sea, es una carta que está por escrito. No es que se la fueron pasando de boca en boca, no, por escrito. Dios permitió que el rey Darío, que el rey Ciro promoviera ese edicto y lo publicara y lo sellara y ahí estuviera registrado. Y Dios así lo deja también en el libro de Nehemías y en otras partes, ese edicto. Mirad, nuestra fe, o sea, cuando nosotros hablamos de lo que Dios hace, no solamente es fe, no solamente es confianza, no solamente es esperanza. La soberanía de Dios es una realidad. Es decir, no es que las promesas de Dios son como yo me sienta, como yo estoy, si yo tengo fe en creer en ellas o no, si yo tengo fe en declarar las promesas de Dios o no, si yo tengo fe... No es cuestión de eso, es cuestión que están aquí.
Están aquí escritas, están registradas. Y es tan fácil como que hagas como el rey Darío, buscarlas. Busquemos las promesas de Dios aquí que están escritas, para siempre. Yo recuerdo que había un predicador que a mí me gustaba mucho, que cuando hablaba de estas cosas decía, bueno, ha estado escrito aquí toda la vida, decía él. Siempre ha estado aquí escrito. Y es verdad, o sea, a veces buscamos las promesas de Dios y sentirnos que la creo, que la confieso, que no sé qué. No, es tan fácil como ir, búscalo, pum, 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 y lo buscas. Y ahí están las promesas de Dios, están escritas. Mirar, un ejemplo de la soberanía de Dios en este sentido que veía estos días pasados en un devocional, y lo comparto con vosotros esta parte. Cuando vemos la genealogía de Jesús, dice Mateo cuando habla de la genealogía de Jesús, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Y tú dices, ¿para qué una genealogía? O sea, ¿para qué mencionar tantos nombres, tantas familias, tantos nombres, y vengan hombres y que murió este y el otro? ¿Para qué me sirve esto a mí? Bueno, mirar, por ejemplo, la genealogía de Jesús está ahí para probar su soberanía. Para que tú puedas leer ahí, ir ahí a Mateo 1 y ver la soberanía de Dios, cómo Dios actuó. Porque mirad, la genealogía de Jesús abarca 2000 años de historia. Abarca 42 generaciones completas. Y ahora tú puedes ir ahí y verlo registrado y ver cómo Dios obró. Mirad, por ejemplo, a través de vidas, de decisiones, de viajes, de batallas, de bodas, de muertes, de tantas cosas. A través de miles de personas. Desde que empieza la genealogía de Jesús hasta que llega Jesús, hay miles de personas, cientos de familias, matrimonios, historias, batallas perdidas, batallas ganadas, bodas, malas decisiones, buenas decisiones, gente con defectos, gente con virtudes, gente equivocándose, ahí está. Y Dios controlando todo esto. Dios controlando todo esto. ¿A quién no le gustaría controlar la vida de sus hijos? Pues a todos los padres nos gustaría controlar la vida de nuestros hijos, ¿no? Para bien, ¿no? Pero nos gustaría controlarla. Pues imagínate, o sea, Dios controlando la historia de 2000 años, de personas distintas que no se conocen, que viven en distintas épocas. Y Dios trabajando, y tú puedes ir ahí. Por ejemplo, dice, cuando vemos el tema cuando habla de María, María se quedó embarazada ilegítimamente. ¿Y sabes lo que significaba eso? Que la podían apedrear por quedar embarazada ilegítimamente. Y tú preguntas, ¿qué hubiera pasado sin la intervención de Dios? Pregunto. María queda embarazada ilegítimamente, posiblemente la tienen que apedrear. Si Dios no interviene, ¿qué hubiese pasado con María? ¿Y Jesús? También. Mirad. Visita de los sabios, y un ángel avisa a José y a los sabios también, a los magos que nosotros le llaman, para que huya a Egipto. ¿Qué hubiese pasado sin la intervención de Dios? Antes arriba, cuando ocurre esto de María ilegítimamente embarazada, Dios le dice a José, no la dejes. Ahí está la intervención, ¿no? De Dios, perdón, se me había olvidado. Y ahora la visita a los sabios y cómo Dios le dice a José que se vaya a Egipto. ¿Qué hubiese pasado sin la intervención de Dios? José se hubiese quedado posiblemente allí, los hubieran arrestado y hubieran matado al niño, no hubiese nacido Jesús. Pero Dios está al control. El capítulo 2, el versículo 19 de Mateo nos dice que luego después un ángel va a José y le dice que regrese a Nazaret. Y tú dices, ¿por qué tiene que regresar a Nazaret Jesús? ¿Por qué? Mira, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Es decir, Dios está al control de todas las cosas, y lo vemos en una cosa tan sencilla como una genealogía. Dios controlando cada decisión, cada cosa que le ocurre. Fíjate, si Dios puede controlar la vida de miles de personas, de cientos de familias a lo largo de 2000 años, ¿no puede controlar la tuya? ¿No puede controlar tus circunstancias? ¿No puedes soberanamente actuar providencialmente en tu vida y en la mía? ¿De qué nos quejamos a veces? ¿Por qué protestamos tanto a veces? ¿Por qué chillamos tanto? ¿Por qué lloramos tanto?
Dios está al control de todas las cosas. Y cada cosa que va sucediendo, Él la controla, Él la dirige, Él la lleva hacia sus propósitos. Hacia sus propósitos. ¿Dónde estaríamos hoy nosotros sin la intervención de Dios? ¿Lo has pensado? ¿Dónde estarías tú hoy sin la intervención de Dios? Probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí, o ni siquiera estaríamos vivos, pues, probablemente. Pero Dios está al control. Dios es soberano. Y aquellas cosas aún que nosotros hicimos antes de conocer al Señor, era la providencia de Dios, era Dios llevándonos hacia esas circunstancias. Porque eso estaba escrito ya de parte de Dios en nuestro libro, en el libro de nuestra vida. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, todas las cosas que a nosotros nos ocurren, Dios las ha preparado de antemano. Pero ahí pensamos nosotros, ¿no?, que a lo mejor son las buenas solo. No, son todas, incluso las malas, pero aún las malas muchas veces son las que más nos ayudan, las que más nos hacen crecer, las que más nos hacen madurar en nuestra vida. Mirad, hay un autor que es Paul Tripp, que cualquier cosa que leáis de él os lo recomiendo. Él dice esto, dice, las promesas de Dios se cumplen hasta donde llegue su soberanía. ¿Hasta dónde llega su soberanía? Puede darte lo que necesitas solo en los lugares donde Él gobierna. ¿Dónde gobierna Él? En todos los sitios, en todos los sitios. Dios, Él lo gobierna todo. Recuerda esto en cualquier circunstancia que tengas que vivir, sea buena o sea mala. Y tenemos que aprender la lección que nos quiere enseñar Dios. ¿Por qué está permitiendo esas cosas? ¿Por qué está escrito eso? ¿Qué quiere lograr Él? ¿Qué propósito tiene en nuestras vidas? Porque no hay nada que ocurra, y aquí lo vemos en Esdras, puede haber vueltas, puede haber enemigos que vengan, puede haber cartas perdidas, puede haber lo que sea. Dios al final está obrando, y lo que Él soberanamente decide, va a ocurrir sí o sí. Vamos, sigamos viendo ahora esta carta que llega. Bien, hemos leído el 1 y 2. Dice que, cuando encuentran que efectivamente Ciro había dado ese edicto de que los judíos pudieran salir de Babilonia, ir a Jerusalén, construir el templo, se llevaran los utensilios que Nabucodonosor había robado y puedan recibir ayuda económica para hacerlo. Y ahora llega la carta y se escribe, y dice el versículo 6, ahora pues Tannai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. O sea, esa es la primera orden de Darío. Mirad, vosotros que habéis ido allí, porque habían ido desde otra parte del país a meterse con ellos, les dice el rey ahora en un edicto, largaos de ahí, o sea, adiós, chao, no, ya está, dejarlos en paz. Esa es la primera tajante orden de parte del rey, alejaos de allí. Bueno, la versión moderna diría, ¿no?, que corra al aire, o sea, ya, fuera de aquí, ya no tenéis que estar ahí. Ahora imagínate, ¿no?, ellos que pensaban que iban a recibir otro tipo de carta y reciben esta, ¿no? Me imagino pues la cara de Tannai y Setar-Boznai, ¿verdad?, cuando reciben la carta. Hay mucha ironía en la Biblia muchas veces, ¿no? Tú puedes leerlo, ¿no?, cuando estos han hecho un plan perfecto prácticamente y ahora han descubierto todo, han mandado al rey, el rey encuentra, lee eso y dice, muy bien, pues venga. Porque el rey Darío podía haber dicho, esto ha dicho Ciro, eso hacían muchas veces los reyes, esto ha dicho Ciro, pues yo digo lo contrario. Eso hacían muchas veces los reyes. Incluso cuando un rey anterior había construido algo, llegaba un rey nuevo y lo tiraba y lo construía de nuevo a su gusto. Pero Dios estaba interviniendo y ahora les dice, bueno, alejaos de ahí, alejaos. Alejaos, esa es la primera orden. La segunda, versículo 7, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. O sea, lo que le está diciendo es, no impidáis esta obra. Tenían que estar lejos, pero que no se enterara el rey que a través de otros intentaran impedir la obra. O sea, lo que dice es, largaos de ahí.
pero no os metáis en esto. O sea, de nuevo, Dios interviniendo. ¿Te imaginas los judíos que reciben esta carta de parte del rey? La alegría y el gozo que ellos tenían que sentir ante estas cosas. Bueno, ¿tú no has recibido nunca una carta así? No, dice. No has recibido nunca una carta así, que tú esperabas por determinada circunstancia otra cosa y de repente Dios te ha contestado de otra manera totalmente distinta a la que tú pensabas, mucho mejor de la que tú pensabas, y que ha provocado eso en ti, ¿no? Pues alegría, satisfacción, gozo, ¿no? En el Señor. Pues hay que recordarlo ahora. Ahora cuando tocan las peores, hay que recordar esos tiempos de Dios. Hay que recordar que cuando Dios interviene, si es su voluntad y si Dios quiere hacer algo, lo va a hacer en nuestra vida. Sí o sí. Mirad qué maravilloso ejemplo de providencia este versículo 8 que lo he puesto aquí. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para edificar la casa de Dios. Que de la hacienda de Dios, del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. O sea, lo que les dice es, mirad, alejaos de ahí, primero. Segundo, no se os ocurra meter la nariz aquí otra vez en lo que está haciendo esta gente. Y tercero, Tannai y Cía, vosotros pagáis la cuenta. Eso es lo que le dice. Porque dice, de los impuestos que están del otro lado del río, o sea, los vuestros, pues con eso lo pagáis. Ahí está la soberanía de Dios, la providencia de Dios. La versión moderna de esto diría, le salió el tiro por la culata. Pero es así. Mirad, nuestro enemigo, Satanás, muchas veces intentará hacer cosas en nuestra vida, hacernos daño, interrumpirnos, destruirnos, limitarnos. Pero eso, si Dios quiere. Porque en el momento que Dios quiera y tenga el propósito que sea para nosotros, tiene que apartarse todo el mundo. Y a lo que dice Dios, eso se va a cumplir sí o sí. Además, todavía hay más, todavía hay más. Mirar el versículo 9. Dice el versículo 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para el holocausto al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les será dado día por día, sin obstáculo. O sea, lo que están diciendo es, los sacerdotes os van a decir qué necesitan cada día, y se lo tenéis que dar. O sea, ¿lo veis? La soberanía de Dios, la providencia de Dios. Dios, estos estaban queriendo hacer lo contrario, y ahora le dice, alejaos de ahí, no se lo impidáis, vosotros vais a pagar la cuenta, pero no la cuenta que vosotros querráis, no, bueno, pues ya los hemos ayudado, no. Lo que estos os digan que necesitan, se lo dais al día, o sea, en el momento, no que, bueno, ya se lo daremos, no, en el momento. Y si vosotros no tenéis para comer, pues pasáis hambre, pero esto se lo dais a ellos. El versículo 11, mirar, también por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha un muladar por esto. O sea, posiblemente cuando dice sea alzado, estos no crucificaban, empalaban a la gente, la empalaban, ¿no? Y lo que está diciendo es que si tú te atrevías a hacer algo en contra de esto, según el rey Darío, tu casa se convertiría en una especie de basurero, un muladar era un basurero, y contigo harían el cartel, básicamente. O sea, un basurero, y ahora tú clavado ahí en el poste de la casa principal de tu casa, enfrente, para que el que pasara dijera, bueno, ¿qué le ha pasado esto? Es que este no dejó que o se interpuso o intentó destruir la obra del Dios de los cielos. Es increíble, ¿no? La forma en la que Dios trabaja. Y a mí me da la risa, ¿no? Pero digo, no, mejor me gozo, ¿no? Porque te da la risa con estas cosas. Porque creo que hay intencionalmente en el texto
ironía, ¿no? De parte de, con todo lo que ocurre, ¿no? Te deja el capítulo 5 esperando a ver qué ocurre, a ver qué contestan, y resulta que en el capítulo 6 todo lo que ocurre es disparatado. O sea, cuanto más sigues leyendo, más te va dando la risa, digamos, y dices, vaya tela lo que pasa, pero eso es así, eso es así. Y eso a mí por lo menos me hace sentir seguro, tranquilo. Mira el versículo 12, tengo que avanzar rápido, versículo 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. O sea, todo lo que ellos lo leen, el decreto, no la carta, y ellos dicen, bueno, ¿para cuándo, rey? Y el rey dice, para ayer. No sé si podemos valorar y apreciar lo que aquí está ocurriendo. O sea, aquí hay todo un imperio detrás, toda una serie de funcionarios, de políticos, de altos cargos del gobierno que están oponiéndose a todo esto, que tienen mucha influencia, que tienen mucha fuerza. Van al rey pensando que el rey les va a dar la razón porque, hombre, ellos son siervos del rey, se los va a dar a estos pobres judíos. Y esto ocurre, o sea, es Goliat contra David otra vez. Es lo mismo, no ha cambiado. Goliat sigue siendo el mismo, siempre. Sea en una persona o sea en un país, Goliat sigue siendo el mismo. Y David sigue siendo el mismo también. Un chaval que tiene 5 piedras, pero Dios está del lado de David. Y Goliat hoy, 2024, sigue siendo el mismo. Y tú y yo posiblemente seguimos siendo los mismos. Pero afortunadamente Dios también sigue siendo el mismo. Dice el versículo 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, lo mencionamos la semana pasada, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. O sea, de los ancianos que los judíos edificaban, conforme a la profecía, terminaron. Y hay a muchos comentaristas, escritores, les sorprende esta sencillez. Ha estado 6 capítulos mencionando que se va a construir la obra, todas las dificultades que hay, toda la oposición que hay, cómo todo el mecanismo gubernamental se pone en contra de ellos, etc. Y ahora cuando terminan, dicen muchos escritores, no autores, que les sorprende esta sencillez, que casi no dice nada, simplemente dice, terminaron, punto. Y uno esperaría que dijera mucho más, ¿no? Porque fíjate tú lo que ha pasado, yo también esperaría que haya mucho más. Pero claro, a mí me pilla por sorpresa todo esto. A Dios no. Así que es como cuando tú sabes el final de la primera vez que ves una película, ¿no? Ves el final y pues te sorprendes, te emocionas, te ríes, lloras, lo que sea. Pero la segunda ya no. Ya sabes el final, ya es distinto, ¿no? Y Dios está sabiendo el final, así que dice, terminaron así de sencillo. Al final vamos a decir algo a esto, pero también es verdad que los detalles sí importan. Porque ahora vamos a ver a partir del capítulo 7 muchos detalles en cuanto a estos. Los detalles en la Biblia sí importan, porque como dice Pablo, no solo es edificar, sino cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Recordáis el texto de Corintios? Pablo dice que el fundamento está puesto en la obra de Dios hoy día, el cual es Jesucristo, el fundamento está puesto. Pero ahora Pablo dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aquí lo que tenemos es que es verdad que se terminó y es verdad que lo que importa es la sencillez, pero aquí vemos a gente trabajando que tenía claras las cosas. Primero, tenía clara su motivación, por qué y para qué hacían las cosas. No las hacían para ellos, no las hacían para darse bombo ellos, no eran yo, mimo, no. Era Dios, siempre dirigían la mirada hacia Dios. Y luego mi vida, ¿cómo estaba la vida de ellos? Recordemos que venimos del exilio. Recordemos que venimos de 70 años donde Dios los había mandado allí
castigados por parte de Dios porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y ahora cuando llegan, Dios escoge esas personas que van a trabajar en la obra de Dios correctas y personas que tienen sus prioridades y su vida en orden. En orden. Pero esto es así hoy en la iglesia. En la iglesia Dios tiene que usar personas que están en orden en su vida. Mira, yo sé que tú puedes decir, hombre, es que yo conozco una iglesia, o antes conocí una iglesia que, bueno, ahí prosperó y los líderes o quien ahí estuvieran, no veas cómo eran sus vidas. Bueno, a veces sí puede pasar que Dios, a pesar de obra y a pesar de Dios trabaja, pero ese no es el listón de Dios, no es el propósito de Dios. Y vamos a ver cómo Dios les va a pedir, oye, hay que apartarse, ¿eh? Si ahora lo que queréis hacer, ya una vez tenéis el templo, queréis seguir sirviendo al Señor y queréis ser testimonio, hay que apartarse de ciertas cosas. Hay que apartarse. No puedes estar con un pie aquí y otro allá. No puedes estar con un pie en Miami y otro en México. No. No. Hay que tener los dos pies en el suelo. ¿Cómo estamos nosotros con esto? Por orden. Todo esto fue así porque Él usó personas y recursos para hacerlo. Se mencionan 3 reyes y se mencionan 2 imperios, pero Dios dice aquí, fue por orden de Dios. Por orden de Dios. Y hay del que quiera quitarle, bueno, voy a decir una frase, pero no es correcta la frase que voy a decir. Hay de aquel que quiera quitarle la gloria a Dios, decimos a veces. ¿Quién eres tú y quién soy yo para quitarle la gloria a Dios? O sea, ¿pensamos que se la podemos quitar? No. Hay una recompensa por parte de Dios para nosotros, ¿no? Cuando servimos al Señor. Esa sí que nos la podemos quitar a nosotros mismos. Es así. Pero a Dios no. Porque cuando hacemos algo, Jesús dijo, ¿no? Cuando alguien hace para que lo vean y para que lo aplaudan, o para que la vean o la aplaudan, ¿qué dijo Jesús? Ya tienen su recompensa. O sea, si yo lo que busco es el aplauso y que la gente me diga qué bien, ya está, pues lo que busco ya lo tengo. Lo que dice Jesús tiene sentido, ¿no? Si tú estás buscando que te aplaudan y te aplauden, pues ya está, ahí está tu recompensa. ¿Para qué quieres más? Avancemos. Versículo 15. Esta casa fue terminada el 3er día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Mirad, tardó, pero se terminó. 20 años tardó, 15 años de interrupción, pero al final se hizo. Así que, tranquilo, siéntate en el sillón a disfrutar de esto. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? Siéntate tranquilo, Dios está al control, Dios es soberano, Dios con su providencia obra. Así que tú siéntate, en el buen sentido, ¿no? Siéntate, saca tus palomitas y disfruta cómo Dios está haciendo las cosas. Por supuesto, también con nosotros, pero entender la figura que os estoy queriendo decir. Cuando Dios está detrás de un propósito, cuando existe una promesa divina, cuando Dios compromete su palabra, al final las cosas llegan a buen término con seguridad. Y por eso se dice tan escuetamente, bueno, fue terminada la obra, ya está, no hay que decir nada más, está todo dicho. Porque Dios no necesita que digamos nada más. Está todo dicho, ya está, así es. Mirad, servir requiere esfuerzo. Hay contratiempos, hay problemas, hay sinsabores cuando uno quiere servir al Señor. Pero la promesa de Dios está escrita. Cristo va a acabar de edificar su iglesia. O sea, tranquilos. A veces decimos, ¿qué va a ser de la obra de Dios? No, aquí porque fulanito ya no está o menganita se ha ido con el Señor. Tranquilo, siéntate, disfruta. Yo digo muchas veces, ¿no? En plan broma, digo, a veces cuando nosotros decimos o podemos pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar con la obra de Dios, ¿no? Si yo no estoy aquí, ¿no? Fíjate tú qué preocupación tiene Dios, ¿no?
que yo de repente no esté haciendo algo o que yo ya no esté tan involucrado, ¿qué va a ser con la obra de Dios, ¿no? Cuando yo no esté aquí, ¿no? Pues va a ser lo mismo que era cuando tú no estabas. Y será lo mismo cuando tú... No, sí. Era lo mismo cuando tú no estabas y será lo mismo cuando tú no estés. Porque la obra es de Dios, al final. Somos colaboradores. Él asegura que el trabajo para él no es en vano. No es en vano. Da igual los resultados. Da igual lo que aparentemente esa obra crezca o deje de crecer, o tenga un impacto o deja de tenerlo. Es igual. Vuestro trabajo para el Señor no es en vano. Déjame terminar con esto. No tenemos prisa, ¿no? Vamos a ver la celebración y la dedicación. Mirad, lo primero que ellos hacen es dedican la obra, dedican lo que hacen al Señor. Dice versículo 16, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ellos tenían una costumbre que era dedicar las cosas. Ahora cuando estuve en Guatemala, el mes de noviembre, participé en algo que me hizo recordar, ¿no? Y me encantó, ¿no? Una familia de una iglesia, yo me he quedado en su casa y tal, bueno, total, han comprado una casa nueva ahora y la estaban terminando, ¿no? Y entonces uno de los días me dijeron, mira Antonio, ya lo hicimos con el pastor el pastor de la iglesia de ellos, Freddy, pero me dijeron, mira, queremos que vengas a nuestra casa y que antes de que nosotros vayamos a vivir, queremos que ores, para dedicar esta casa al Señor. Y entonces me llevaron a la casa, oramos, y luego me dijeron, mira, en esta habitación van a estar mis hijos, vamos a orar en la habitación. Vamos a orar. Y dijeron, aquí vamos a compartir y vamos a comer todos los días, tal, no sé qué, vamos a orar aquí. Hicimos varias oraciones. Dedicar las cosas al Señor. Lo hacemos, por ejemplo, cuando hemos comprado una casa, lo hemos hecho, un coche, con lo peligroso que es, ¿no? Lo que te puede pasar. Dedicamos el coche y oramos por el coche, bueno, por el coche no, por nosotros, ¿no? Pero por tantas cosas, ¿no? Cuando empezamos algo, cuando lo que sea, tenemos que acostumbrarnos, ¿no? A dedicar esa actividad o eso que compramos para el Señor. También espero que hayas disfrutado cuando señalamos en la carta la soberanía de Dios, ¿no? Espero, porque ellos sí lo disfrutaron. Espero que hayas disfrutado cuando hemos visto cómo Dios obra, ¿no? Alejaos de aquí, no se lo impidáis, vosotros pagáis la cuenta, hacerlo ya, todo esto, ¿no? Porque ellos sí, mirar, por ejemplo, no vamos a leer todos los versículos, pero hay la palabra con gozo, la dedicaron, luego celebraron la Pascua y la fiesta de los panes y levadura con regocijo, y luego dicen, porque Jehová les había alegrado. Esta es la forma. Y bueno, Carmen Pili nos ha dicho hoy, ¿no? Si entendí bien, antes del coro, ¿no? Vamos a cantar el coro y, por favor, un poquito de alegría. Porque es verdad, o sea, cuando nosotros estamos cantando al Señor, no estamos cantando pues la canción que yo os he puesto antes, ¿no? Estamos cantando a cosas que creemos y que confesamos y que sabemos de Dios. Y al cantar esas cosas nos tiene que producir gozo. Estamos en un concierto, habéis ido a un concierto y estamos saltando, por ejemplo, o que está cantando Manuel Carrasco y estamos ahí cantando y con toda la alegría. Y venimos aquí, parece que, no sé, que se ha muerto alguien o algo así, ¿no? Y no, hermano, o sea, la Biblia habla de alegría, es que no lo estoy diciendo yo, no soy yo el que lo digo. La Biblia habla de alegría, habla de manifestar externamente nuestra alegría, sí, porque es así. ¿Estamos contentos o no por las cosas? Como decía Marcos Witt hace mucho tiempo, nos decía que algunos de los cristianos a veces cuando veníamos a la iglesia por la mañana parecía que nos habían bautizado en zumo de limón. Sí, por lo amargaos que... No, o sea, tiene que haber alegría, tiene que haber gozo.
tiene que haber las dos cosas. Y aquí vemos, leer estos versículos finales, ellos hacen literalmente una fiesta, se visten de gala, traen los sacerdotes, la música, cantan todos juntos, celebran las fiestas. O sea, hay esto, ¿no? Hay esta alegría, hay este desbordamiento por todo lo que Dios ha hecho. Vienen de leer esa carta y de ver todo lo que Dios ha hecho. Y esa debería ser también nuestra actitud, ¿no? Cada domingo por la mañana, nosotros venimos a leer una carta también. Cristo murió por nosotros. Cristo nos salvó, nos perdonó y nos dio vida eterna. Eso lo leemos en una carta en la Biblia todos los domingos por la mañana, ¿no? Y es lo que venimos a recordar. ¿Cómo no va a haber alegría? ¿Cómo no vamos a manifestar externamente? Y ellos lo hacen, y esta es la forma. Mirad, primero celebran la Pascua. La Pascua tenía que ver con la sangre y la fiesta de los panes con celebración. En la Pascua ellos recordaban que ponía con la sangre, apuntaba a Jesús, ¿no? El Cordero de Dios, bien. Y luego, un día después, celebraban los panes sin levadura, que el primer día, la primera vez que celebraban los panes sin levadura, lo tenían que celebrar, con prisa, ¿no? Porque habían hecho lo del Cordero y ahora al día siguiente tenían que salir, celebraban lo que Dios había hecho, ¿no? Era una celebración. Y mirad, hermanos, dejadme decir esto, la mesa del Señor no es contrición, es celebración. Cristo es nuestra Pascua. No es contrición, no es para que vengamos aquí, hay que ver que... No, ¿por qué? Mirad, porque hoy venimos a celebrar nuestra salvación, no venimos a estar pidiendo siempre perdón porque no somos capaces de vivir como Él quiere. Eso es para otro momento, tal vez. Hoy, un domingo por la mañana, es un día de celebración, no es de contrición, no es para decir, es que vaya tela lo que somos, y lo que he hecho la semana, y hay que ver no sé qué, y yo no puedo cantar esto, y es que yo estoy... No es para eso, la Pascua era celebración. Era un día para celebrar. ¿Qué importaba, en un sentido, qué importaba lo que había pasado el año? Los errores, los defectos, las equivocaciones, todo eso. La Pascua era para decir, Señor, gracias, porque tú has muerto por nosotros, Señor. Bueno, ellos no decían eso, ¿no? Pero ellos, Señor, tú nos salvaste, nosotros pusimos la sangre allí y tú pasaste por nosotros. La palabra Pascua significa saltar sobre, o sea, pasó de ellos. Y ellos celebraban y cantaban con gozo, Señor, gracias, tú nos has sacado de ahí, Señor. Y luego celebraban la fiesta de los panes, o sea, salimos de ahí y vamos hacia donde tú quieres. Hermano, nosotros venimos a celebrar la Pascua, que es Cristo. Venimos a celebrar, Señor, es una fiesta del perdón, del gozo. Pero esta fiesta nos tiene que llevar a la fiesta de los panes sin levadura también. A decir, los panes sin levadura, usaban panes sin levadura. Y la levadura en la Biblia es símbolo ¿de qué? Del pecado, es símbolo del pecado. ¿Y sabéis lo que hacían? La madre intencionalmente escondía unos trozos de pan con levadura en la casa. Intencionalmente los escondía. Y el padre con los hijos, por toda la casa, buscaban esos panes, esos trozos de pan con levadura que habían escondido su madre. Y cuando los tenían todos, los sacaban fuera de la casa esa noche. Y los dejaban fuera de la casa para decir que en esta casa no hay pecado. Sacaban el pecado de ahí, que era la levadura. Y a la mañana siguiente lo llevaban al templo y lo quemaban. Hermanos, esta fiesta, estoy señalando bien, ¿no? Esta fiesta nos tiene que llevar a la fiesta de los panes también, cuando salgamos por aquí de esta puerta esta mañana. A quitar el pecado fuera de nuestras vidas. A dejarlo fuera de nuestras casas, fuera de nuestras amistades, fuera de nuestras relaciones, fuera de nuestra vida, fuera de nuestro hogar, a dejarlo fuera y a quemarlo, porque tiene que ser quemado. Esta fiesta nos tiene que llevar a lo siguiente. Si esta fiesta del perdón no nos lleva a una vida de santidad, no vale para nada. No vale.
Porque Jesús murió por nosotros, ¿para qué? Dice Pablo, para que luego si uno murió, para que los que viven ahora ya no vivan para sí, sino ¿para quién? Para aquel que murió por ellos. Y ese es el texto donde luego dice, y el que está en Cristo, una nueva criatura. ¿Cuál es nuestro sueño, propósito, meta en la vida? Esdras capítulo 1 a 6 es, Dios nos ha traído hasta aquí para edificar la obra de Dios. Esdras y Romanos 8:28 enseñan que no todo irá bien siempre, sino que todo ayudará para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le van bien. Ah, no, no. Todas las cosas les ayudan para bien, es muy distinto. Porque si pensamos, no todas las cosas a nosotros nos van bien, ¿no? ¿Qué os voy a decir yo a vosotros de eso? Pero sí, todas las cosas nos pueden ayudar para bien. ¿Y cuál es ese bien en el texto? Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el bien. El bien no es que estemos, valga la redundancia, el bien no es que estemos bien, no. El bien es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y ese tiene que ser el propósito, la meta en la vida de cada uno de nosotros. Parecernos cada vez más a Jesús. El proceso de servirle es necesario. En el proceso de servirle es necesario pasar por pruebas, sufrimientos y oposición. Servirle no es fácil. ¿Qué te voy a decir, no? Cuando has intentado hacer algo para el Señor, ¿ha sido fácil? No, no es fácil. Recuerda, la clave es volver a lo que Zacarías dijo. No es con espada, ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Así son las cosas en la vida, aún en el trabajo, o lo que sea que hagamos. Versículo 22. ¿Te imaginas estar feliz por vivir en santidad? Dice el versículo 22, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, que era la fiesta de la santidad. 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y habían vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Dios, el Dios de Israel. ¿Te imaginas estar feliz por vivir en santidad? Porque la Biblia sí habla de eso, de que para un cristiano la felicidad está en vivir para el Señor y disfrutar de la soberanía y de la providencia de Dios. Dios soberanamente nos llamó. Mira, tú no estás aquí esta mañana de casualidad. No te ha traído tu marido, o tu padre, o tu amigo, lo que sea. No, te ha traído el Señor aquí esta mañana. Porque Él quería mostrarte cómo Dios obró en favor de un pueblo pequeño, de un puñado de gente frente a un imperio. Dios obró y los trajo a Él. Y a veces a lo mejor Dios en tu vida, pues a lo mejor en tu vida han pasado circunstancias que tú te has preguntado, bueno, ¿para qué ha pasado esto? ¿O por qué ha pasado esto en mi familia? ¿O por qué pasó esto con mi marido? ¿O por qué pasó esto en una enfermedad? ¿Por qué? Porque Dios quiere atraerte a ti, Dios quiere atraerte a Él. Y que tú puedas descansar en Él y entregarte a Él y confiar en su soberanía y en su providencia. Cualquiera de nosotros, sea que llevas caminando con el Señor muchos años, sea que acabas de empezar a caminar con el Señor, o sea que todavía no le conoces en esta mañana. Dios providencialmente te ha traído aquí. Y Dios providencialmente está obrando en tu vida cada una de las cosas. Y te está llamando, está reclamando tu atención, está diciéndote, a pesar de todo esto, yo te amo. Y yo he muerto por ti en la cruz, que es lo que estamos celebrando estos días, ¿no? Y yo resucité también, y está con Dios para llevarnos también hacia Él. Y si no tienes esa experiencia todavía de que no conoces al Señor, pues entrégate a Él. Pídele perdón por tus pecados. Confiésale como tu Salvador. Y dile, Señor, es verdad, todas las cosas que me han pasado, ¿no? Hasta aquí me han traído. ¿Y qué hago yo aquí esta mañana? En medio de estos locos. Pues Dios te ha traído con un propósito, porque te ama y porque te quiere salvar
y porque te ha ido obrando en tu vida cada cosa a través de tus años, los que tengas, para traerte aquí hoy. Y para decirte, te amo y quiero salvarte. Jehová los había alegrado, Dios había sido bueno con ellos. Mirad, ahora sí termino. Hemos sido creados y salvados con un propósito. No solamente hemos sido creados y salvados para ser salvados del infierno, hay mucho más. Y no solamente hemos sido salvados por Dios para un día la vida eterna, hay más todavía, para hoy día también. Israel no solo era salir de Egipto y entrar en Canaán, era servirle y por eso 70 años de exilio. Dios quitó a su pueblo de Egipto para que entraran en Canaán, pero para servirle. Y cuando se olvidaron de eso, Dios los llevó al exilio. Y dije yo la semana pasada, no hablamos, de que si nos olvidamos de eso, seguiremos en el exilio viviendo. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, seguiremos en el exilio. Físicamente en Canaán, pero espiritualmente, emocionalmente, en el exilio todavía. ¿Dónde nos encontramos cada uno? Hay que analizarse, hay que pensar, hay que analizar la vida. ¿Estoy en el exilio todavía? ¿O ya he entrado en Canaán y estoy sirviendo al Señor y tengo claro para qué Dios me ha traído aquí? La obra, servir en la obra no será fácil, como en ese momento no fue fácil, como hoy tampoco lo es. Y que Dios nos fortalezca para servirle. Dice, la mano de Dios estaba con ellos para fortalecer sus manos. Y el capítulo 1 al 6, Dios obra. Y Dios es el Dios de los cielos. Y los demás solo son siervos. Quiero terminar con esto. En el seminario donde yo estuve, ahora en diciembre, se llama el seminario el SBG, el Seminario Bíblico Guatemalteco, celebraron 100 años. Y hace un mes han cambiado el rector, ya no está el que estaba, y ahora hay otro hermano. Y el que estuvo durante muchos años es este hombre que está aquí. El que está ahí en el medio de estas dos hermanas. Y él se llama Arturo Murphy, don Arturo Murphy. Él tiene 80 y pico años y lleva en el seminario ahí sirviendo al Señor más de 60 años lleva. Llegó ahí soltero, jovencito, para empezar a enseñar, más de 60 años. Ha sido todo ahí, ha trabajado de todo en el seminario y estos últimos años, varios, ha sido rector del seminario. Y han hecho la transición que ellos le llaman, donde hacen un acto grande con toda la gente y tal, donde esta persona deja de ser y ahora, ¿cómo se dice? Embisten. No. Invisten. Es que siempre me equivoco. No lo embistieron, lo invistieron. Bien, lo invistieron. Bien, al que viene, ¿no? Y habló uno, habló otro. Imagínate, esas cosas duran 4 horas, por lo menos. Canto uno, el otro que quería decirle no sé qué. O sea, terrible. Pero bueno, muy terrible en plan largo, ¿no? Y llegó el momento en que él tenía que pasar. Ahora imagínate todo lo que él tenía que decir, don Arturo, ¿no? Imagínate, más de 60 años ahí. ¿No habría hecho él 1.300.000 cosas ahí? Se subió y dijo, hermanos, buenos días, dijo. Primera Timoteo dice que, Pablo dice que él daba gracias a Dios al que le tuvo por fiel poniéndole en el ministerio. Dijo, y esto ha sido el lema de la vida mía y de mi esposa, ella murió con el COVID, y este ha sido el lema de nuestra vida. 20 segundos van, ¿no? Y ahora dijo, y 2 Timoteo 2:2 dice que lo que has oído ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y hasta hoy he estado haciendo esto y a partir de hoy seguiré haciendo esto. Hermanos, que Dios os bendiga. Y se sentó. ¿No? Y yo dije, este hombre es mi héroe. Sí, porque tendría cosas que decir ese hombre, tendría cosas, entre comillas, de las cuales presumir.
o de las cuales a veces decimos, bueno, voy a decir esto, pero es para la gloria de Dios, ¿no? No se lo cree ni él que lo dice, pero bueno. No, este hombre dijo esto y se sentó. Ese es el mensaje. El mensaje es, yo no soy nadie, tú no eres nadie, pero Dios es el Dios de los cielos. Y si hasta aquí hemos llegado es por Él, y lo que hemos hecho es por Él, y lo que hemos tenido es por Él, y lo que hemos podido realizar es por Él, porque si no, no hubiese sido posible nada. Por eso siempre Dios en primero. Y aquí es donde el capítulo 1 al 6 de Esdras vemos esto, ¿no? Ante todo lo que está ocurriendo, que lo hemos visto, una frase subraya todo, ¿no? Dios es el Dios de los cielos. Y Él puede usar a cualquiera y lo hace, pero Él es el que lo hace. Nosotros solo somos, como dice el Nuevo Testamento, ¿no? Siervos inútiles. Claro, yo cuando, no sé si a ti te pasó, pero cuando lees por primera vez esta frase dices, oye, inútil tú, ¿no? Pero no, es así, es así. Porque al final, ¿por qué dicen siervos inútiles? Porque, ¿qué capacidad tenemos para hacer? ¿Qué recursos tenemos para hacer? ¿Cómo? No podemos. Por eso dice, siervos inútiles, lo que deberíamos de hacer, eso hemos hecho. Dios es el Dios de los cielos. Y un día, cuando nosotros le sirvamos aquí toda esta vida, eso lo vemos también que cuando aquellos que a lo mejor puedan pensar que un día van a llegar delante del Señor y el Señor les va a dar esas coronas y esas recompensas y las va a llevar toda la eternidad, la recompensa que el Señor, la medallita que el Señor le ha dado o la corona, puede ser que en el cielo algunos lleguemos así, me voy a incluir incluso yo. Puede ser que lleguemos al cielo con esa idea, ¿no? Hombre, lo que yo he hecho, ¿no? Pero cuando lleguemos, dice Apocalipsis, que cuando nos enfrentemos al Señor, con nuestra corona ahí bien colocadita, ¿qué dice? La echaremos a sus pies. O sea, te darás cuenta allí, nos daremos cuenta, si cabe mucho más que ahora, que lo que hemos hecho no vale para nada. Porque ha sido por Él y para Él. Y afortunadamente Él, pues un día nos reconocerá esas cosas, pero tiene que ser Él. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, hemos visto que tú obras